En esos tiempos en que Jesús estuvo entre nosotros, eran tiempos de opresión, eran tiempos de abuso. Opresión y abuso del Imperio Romano, que estaba en poder y abusaba de aquellos que ellos controlaban. Pero tristemente también abusos de los religiosos de esos tiempos, los fariseos, los saduceos. Tristemente eran unos tiempos de corrupción, eran unos tiempos de hipocresía. No eran muy diferentes a los tiempos de hoy en día. El abuso y la manera en que muchos a veces usan la religión para aprovecharse, para controlar a otros. Se había perdido también grandemente el espíritu de la ley. Existía, como hemos visto en otras prédicas, una indiferencia a Dios, una indiferencia a su justicia. Mayormente entonces la gente religiosa vivía haciendo lo que querían, oprimiendo, obligando a otros a seguir una ley que ellos continuaban añadiéndole, la usaban para ellos. Vivían entonces de una manera que ellos querían sin preocupación de reprimenda. Era, como dije, una vida de hipocresía, en especial de aquellos que decían que eran seguidores de Dios, aquellos que decían que obedecían la ley. Le añadían, le quitaban a la ley mosaica como ellos querían, para ellos, para su gloria. Nuevamente se había perdido el espíritu de la ley. Ahora para muchos, esta era una esclavitud de ritos, de obras. Era una manera robótica de hacer las cosas sin la intención de obedecer a Dios. Era entonces una vida gravosa, sin la gracia de Dios. Jesús entonces, como lo veremos en la próxima semana, porque vamos a estar discutiendo el Sermón del Monte en las próximas semanas, Él muestra la verdadera intención de los comandos de Dios, de su ley. Por eso es que más adelante vamos a ver que Él nos dice que Él no ha venido a abolir la ley, Él vino a cumplir la ley. Él hace entonces así un contraste del pensar de estos tiempos para así corregir la soberbia en la cual muchos vivían. Hemos visto ya mucho sobre Cristo. Comenzamos en Mateo viendo que Él es el cumplimiento de muchas de las profecías. Que Él es el Mesías, Él es el Rey. En los últimos capítulos hemos visto cómo Él comienza su ministerio. Lo vimos a Él siendo bautizados, lo vimos a Él siendo tentado en todo, pero no pecó. Vemos cómo Él comienza a llamar entonces a un grupo de hombres, a esos que van a llegar a ser sus íntimos discípulos. Con ellos entonces Él comienza a llamar al mundo al arrepentimiento. Él comienza entonces a hablar sobre lo que es el reino de los cielos. Muchos le siguen. La multitud comienza a crecer, lo vimos la semana pasada. Muchos buscan de Él, pero también muchos entonces comienzan a criticar, a rechazar esas enseñanzas porque lo que Él enseña es radicalmente diferente a lo que el mundo vivía, de la misma manera que vivimos hoy. Era algo que completamente era opuesto a los que a veces otros le enseñaban a ellos. De entre ellos entonces muchos comienzan a criticar, comienzan a resistir, comienzan entonces a abandonarle. Y es entonces en los versículos 5 al 7 que por primera vez hace este sermón a las multitudes. Esto es lo que muchos hacen un paralelo con el discurso de Moisés en el monte Sinaí, cuando él trae la ley que Dios le había dado a él y se la presenta al pueblo de Dios. Como dije, es un sermón mejor predicado que nunca por el predicador de predicadores, por el Señor de señores, por el Rey de reyes. Él aquí entonces directamente ataca la hipocresía farisaica. Ese legalismo que existía lleno de orgullo, la arrogancia que ellos predicaban en esos días y que tristemente existe hoy. Hoy vamos a estar viendo Mateo 5, versículos 1 al 12.
Esa es la introducción al sermón del monte, lo que muchos llaman las bienaventuranzas. Es un contraste entonces, como vamos a ver, del reino de los cielos con el reino de este mundo. Particularmente vamos a estar viendo tres cosas. Primero, los requisitos para los que son ciudadanos del reino de los cielos. Eso es lo que vamos a ver en los versículos 3 y 4. Vamos a ver también el carácter de los que son ciudadanos del reino de los cielos, en los versículos 5 al 9. Y veremos también las consecuencias a los que son ciudadanos del reino de los cielos. Eso están los versículos 10 al 12. Comencemos con los primeros dos versículos. Mateo 5, 1 al 2 dice, y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Paremos ahí. Fíjese aquí lo intencional que es Jesús. Él ve esta multitud que sigue creciendo, creciendo. Él ve la necesidad de ellos. Él sube al monte para poder ser visto, para poder ser escuchado. Fíjense lo interesante entonces que él sube al monte y se sienta. ¿Qué pensarían ustedes si yo subo al púlpito y me siento? Dirían, quizás el hermano Tony está cansado, quizás el hermano Tony está mareado. Puede que sea que quizás otra persona va a subir a predicar o quizás él perdió su cabeza. Pero en esos tiempos, era así, en esos tiempos el maestro de pie hablaba y leía la palabra del Señor, pero en el momento de enseñar se sentaba. Los demás quedaban de pie. El maestro se sentaba, mostrando, indicando que estaba listo para enseñar, para que otros prestaran atención, para que otros supieran que ahora es el momento de escuchar esa explicación. Es parecido a lo que sucedió en Lucas 4, 17 al 20, y esto sucedió antes de este sermón. Dice así, le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló un lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Es sentado que él nos enseña. Como sabemos, Cristo Jesús está a la diestra de su Padre, sentado al lado de él. Es así que él intercede por nosotros, es así que él enseña. Y por eso es que debemos estar pendientes y atentos a quién es él, a su enseñanza, a su palabra. Imagínese entonces usted estar allí. Imagínese usted parado en esa multitud de gente, nuestro Señor y Salvador en el monte, donde Él comienza a hablar. Nosotros escuchándolo a Él. Piensa, esa es la palabra de Dios que están escuchando. Juan 3:34 dice, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Su intención entonces, como debe ser la nuestra, es de instruir, es de enseñar, exhortar, amonestar con amor, con compasión. Y aparentemente esto fue lo que Él hizo por un tiempo largo. Este sermón de Él no fue un sermón de media hora, no fue un sermón de 1 hora, sino que fue por un tiempo que Él habló las palabras de Dios para que otros escucharan. Él quería corregir ese pensar hipócrita e indiferente en que vivían, reemplazarlo entonces con ese pensar espiritual que glorifica a Dios. Pero más que nada, Él está hablando al corazón de sus discípulos, de los que tienen oídos para oír. Recuerden entonces las palabras que leímos en Lucas, que decía que Él vino a anunciar el evangelio a los pobres.
Lo que quiere decir con esto es el evangelio a los necesitados, y no necesariamente necesitados en cuanto a dinero, a posesiones. Los necesitados en espíritu, los que están pobres en espíritu. Y eso es lo que Cristo, lo que Jesús nos enseña en lo que vamos a ver hoy. Por lo tanto, Él está haciendo más que enseñar. Él está transformando vidas. Él está cambiando corazones. Recuerde Romanos 10:17 que dice, así que la fe viene al oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra divina, es la palabra de Cristo la que cambia corazones. Por eso es que casi al final de este sermón, en el capítulo 7, versículo 24, Él dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Nos muestra, nos dice que todo aquel que escucha la palabra de Dios, todo aquel que obedece, perseverará. Su vida está anclada en esa verdad. Jesús está mostrando entonces con este sermón cómo es que vive el cristiano. El que escucha a Jesús recibe bienaventuranzas. Y por eso es que en este pasaje de hoy 9 veces Él usa la palabra bienaventuranza. ¿Pero qué es eso? ¿Qué son bienaventuranzas? ¿Son buenas aventuras? ¿Son vacaciones? Bienaventuranzas en el diccionario bíblico dice que es ser afortunado y feliz. Y quizás eso le confundan porque dice, pero ¿no es eso lo que el mundo busca? La fortuna, la felicidad. Muchos están su vida entera buscando esa felicidad que no encuentran. En placeres, en lujos. Mudándose de un sitio a otro. Quizás casándose con diferentes esposos y esposas. Buscando esa felicidad. Porque dicen, este trabajo no me hace feliz, o este esposo, esposa no me hace feliz. A veces buscamos otra iglesia porque esa iglesia no me da la felicidad que estoy buscando. Están en todo momento buscando eso que el mundo no da. Nos confunde entonces porque sabemos que lo que dicen las Escrituras es contrario a eso. Y es contrario a lo que vamos a ver que nuestro Señor y Salvador nos dice. Este pensar no hace sentido porque es completamente diferente al pensar de Dios. Lo que Cristo nos va a estar enseñando es lo espiritual, es la verdadera felicidad es lo que llamamos el contentamiento. Bienaventuranzas entonces no es prosperidad material, no es tampoco la falta de sufrimiento, sino que son las bendiciones de Dios. Las bendiciones que Él le da a esos que Él escoge, a esos que Él ama. Nos las da sin merecérnosla. Son las mismas bendiciones que Él le dio a su Hijo amado en su naturaleza, que son nuestras ya como cristianos, las tenemos ya. Por eso Jesús habla de los bienaventurados y se está refiriendo aquí al cristiano, a los hijos de Dios, los separados para Él, los que Él perdona, los que Él ama. Aquí Él está mostrando entonces el proceso de un discípulo. Y a esos es a los que Él se dirige. Por eso es que el pasaje dice, sus discípulos se acercaron a Él. De entre muchos que estaban en esa multitud, estos eran los que realmente estaban escuchando. Los que tienen oídos para oír. Porque no estaban ahí buscando un milagro, no estaban ahí buscando sanación, sino que tenían hambre por la verdad, y vamos a hablar de eso pronto. Querían ver esa verdad que solo Cristo Jesús nos puede dar, la que realmente transforma y cambia. Esto es real felicidad y contentamiento, que como dije no se encuentra en el mundo. Y Jesús nos va a decir ahora cómo podemos llegar ahí. ¿Están listos? Comencemos con las primeras 2 bienaventuranzas. Mateo 5, 3 y 4 dice, bienaventurados los pobres en espíritu,
pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Fíjense que leí aquí dos bienaventuranzas en un par, juntas, y esto fue a propósito, porque una se relaciona con la otra. Como vamos a ver, esto es un paquete divino que Dios tiene para los suyos. Fíjense entonces también que cada una de estas, las que acabo de leer y las que estamos por ver, es completamente diferente a lo que el mundo busca, a lo que el mundo nos enseña. Es así como se separa el cristiano del resto del mundo. Su primera bienaventuranza es a los pobres, y como vemos aquí no es a los pobres particularmente de dinero o de posesión, está hablando aquí directamente a los pobres en espíritu, que los podemos ver también como los que están muertos espiritualmente. ¿Y qué es esto entonces? Algunos son pobres, otros son ricos, hay una clase media. Está hablando aquí de cristianos, no cristianos, está hablando de creyentes, de no creyentes. Esto es cuando la persona recibe convicción, cuando Dios toca el corazón de la persona, cuando abre sus ojos, remueve el velo que hay en sus ojos para ver la verdad. Cuando ve profundamente su depravación. Esto es lo que se llama un corazón contrito y humillado. Es cuando ve la necesidad de un Salvador, cuando ve que solo Él no puede, que desesperadamente necesita de ese Salvador. Santiago dice así en 4:9, dice, afligidos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Y usted dirá, pero hermano Tony, ¿no nos iba a hablar del contentamiento? Está hablando aquí del llorar, de la tristeza. Pero vamos a ver cómo es que Cristo nos habla del verdadero contentamiento. De cuando realmente entendemos los pecadores que somos, lo vacío, la bancarrota espiritual que hay dentro de nosotros. Esta bienaventuranza entonces es la primera porque es requisito para las demás. Sin la convicción de pecado, no hay arrepentimiento, no puede haber justificación. Entienda, Dios tiene que primero romper antes de poder reconstruir. Él tiene que regenerar a la persona, ser una nueva criatura. Y esto, como sabemos, es solamente posible por Dios. Nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa no buscaríamos de Dios. Por nuestra maldad lo que hacemos es rechazarle. El creyente tiene que entonces ser humillado. Tiene que reconocer la desesperada necesidad que tiene de un Salvador. Estos, entonces dice ahora, que son ciudadanos del reino de los cielos. Ya no son ciudadanos del mundo. Ahora son ciudadanos del reino de los cielos. Y fíjense que dije son y no serán. Porque es algo que es desde ahora. Son ciudadanos en el momento que son justificados. Porque viven ahora en Jesús. Él es el rey de este reino. Por eso es que Él dice, de ellos es el reino de los cielos. Veremos entonces que entre todas las promesas, entre todas las bendiciones que Dios nos da, esta, la del reino de los cielos, es la que se repite dos veces en este pasaje, en el principio y en el final, como encerrando estas bendiciones. Son las dos tapas que hacen este paquete divino que Dios nos da. Es también porque es aquí, en el reino de los cielos, que se reciben las demás bendiciones. Entendamos que lo que Jesús quiere decir con el reino de los cielos es ese cambio de este mundo, al reino de los cielos. Esto es para los que se han arrepentido. Eso es para los que viven ahora en Cristo. Él es el que inauguró este reino. ¿Se recuerdan que eso fue lo que Mateo nos dijo en Mateo 3:2? Dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Como sabemos, se está refiriendo aquí a Jesús. Que Él también resuena estas palabras en Mateo 4 al 17.
El reino de los cielos es ahora de todo cristiano, de todo que ha sido justificado, llamado por Dios. Porque desde ahora, desde ya, puede recibir estos beneficios. No se van a completar hasta que sea glorificado, pero desde ya el cristiano tiene estas bendiciones. Recuerde, si Dios no escatimó en darnos y entregar a su Hijo amado para la salvación de los suyos, Él no va a escatimar en las bendiciones que nos da. Es entonces en la realización, en la falta de espíritu que el cristiano ve que tiene, que ahora llora en lamento por su pecado. Llora porque sabe que ha herido a otros, llora porque sabe que se ha herido a sí mismo, pero más que nada, por cómo él ha ofendido a Dios, llora porque sabe que es pecador, porque sabe que todo en él, todo en el mundo está corrompido, está siendo podrido por el pecado. ¿Recuerdan la parábola del fariseo y el publicano? Lucas 18, 9 al 14. En esta el fariseo hace una oración así, dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros. Él dice, porque no soy como este publicano, como este recaudador de impuestos. Sin embargo, el recaudador de impuestos ni quería alzar los ojos al cielo, sino que él se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Cuál de estos dos usted cree que vio y reconoció su pobreza en espíritu, la bancarrota de espíritu que tenía? ¿Cuál de estos usted cree que está llorando en lamento? El recaudador de impuestos. Porque estos son los que sienten verdadera culpa. Estos son los que en esa culpa, en ese arrepentimiento, los lleva al perdón. El verdadero arrepentimiento. Y fíjese que estoy diciendo lleva porque el llorar no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando le damos la espalda al pecado, a nuestra maldad y vamos en el camino de Dios. Pero al reconocer los pecadores que somos, lloramos en lamento. Y usted dirá, pero ¿dónde está ese contentamiento? ¿Dónde está esa felicidad? Son ellos entonces los que reciben la misericordia de Dios. Son ellos entonces los que no son abandonados y son consolados sabiendo que Cristo pagó el precio, sabiendo que ahora todos sus pecados han sido echados al fondo del mar. Ellos sienten la paz que solo Dios puede dar en esa tristeza santa que sienten. Por eso son consolados, por eso tienen esperanza en Cristo Jesús. Por eso Jesús al final de esta parábola, Él dice, os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Iglesia, está la primera evidencia de una salvación genuina, de una salvación verdadera. La convicción de pecado en esa tristeza piadosa que debemos de sentir. Por eso es que para el cristiano, mientras más nos acercamos a Dios, más nos pesa el pecado. Más vemos el peso de nuestra maldad, más lloramos por haber ofendido a Dios, pero a la misma vez más somos consolados en su promesa, en el sacrificio de Cristo. Este sentir entonces tiene que ser realidad en todo cristiano. Tiene que ser un requisito, porque este llanto es lo que lleva al arrepentimiento y ese arrepentimiento es lo que nos lleva al perdón. Fíjese cómo lo dice Pablo en 2 Corintios 7:10. Él dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Por eso, hermano, si has recibido profunda convicción de tu pobreza de espíritu, si tú has llorado por tu pecado, profundamente te has lamentado por tu maldad, tú eres hijo de Dios.
Pero si no, hermano, yo te exhorto a que tú le ores a Dios, a que muestre en ti cualquier altivez de corazón que hay, para que te humilles, para que puedas entonces ver la pobreza de espíritu y llorar por tu pecado para recibir ese perdón de Dios. Jesús continúa su sermón, ahora él explica sobre los que han sido transformados para Dios. Ahora es que él nos habla del carácter del que ha sido salvo. Él dice en Mateo 5 al 6, dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Es aquí que vemos ahora el fruto del creyente. Por el Espíritu que vive en él, por el Espíritu que mora en él, se ven esos frutos del Espíritu Santo. Jesús está hablando ahora de esa altivez de corazón en que vivíamos, a esa humildad, a vivir entonces según la voluntad de Dios. El que antes vivía en vanagloria, el que antes vivía tratando de controlarlo todo, el que antes vivía para él, ahora vive para Dios. Ahora vive entonces buscando de él, ha recibido esa convicción de pecado, ha llorado por su pecado, quiere entonces ahora sacrificarse por Dios, por esa causa divina, quiere servir a la gloria de Dios y entonces pone las necesidades de otros primero que las personales. Es hablando de esa mansedumbre que como buen discípulo los lleva a seguir, los lleva a imitar a su maestro, a Cristo Jesús, a quien le salvó. Fíjense entonces que esto es particularmente, radicalmente diferente a lo que el mundo hace, lo que el mundo busca. El mundo no quiere humillarse. El mundo lo que quiere es más gloria para ellos, más fama, más dinero, más lujo. No es el humillarse y ponerse a las necesidades de otros primero que las de él, no, que les sirvan a él. El mundo lo que quiere es más, más y más. El humilde ahora, el humilde de real corazón, lo hace porque quiere. Lo hace porque ama a Dios. Es entonces sometido a Él en real sumisión a quien se lo merece, sabiendo su posición como hijo de Dios, pero entendiendo también lo pecador que es, su corrupción, la necesidad que tiene de ese Salvador, la necesidad que tiene de esa guía. Eso lo lleva a esa humildad. Por eso es que entonces ahora dice aquí que ellos heredarán la tierra. Ellos son los que serán llevados a esa tierra prometida. La promesa de Dios de que viviremos en un nuevo cuerpo, en una nueva tierra, en su presencia para siempre, donde no habrá más enfermedad, donde no habrá más muerte, donde no habrá más maldad. Recuerde, Dios aborrece el corazón orgulloso y arrogante, pero al corazón humilde, a ese Él bendice. Su creación es para ellos, a los que Él ama, a los que Él perdona. Vemos entonces que ahora dice también que esos son los que ahora tienen hambre por la verdad, hambre por la justicia de Dios. Ellos aman ahora lo que Dios ama. Por este nuevo corazón que tienen, ahora viven para Dios. Son humillados a Él. Entienden que necesitan de Él, por eso quieren aprender más de Él. Quieren así alabarle, quieren así glorificarle, conocer lo que Él quiere, lo que Él ama, lo que Él repudia. Quieren ahora hacer un sacrificio para su reino. La persona transformada ahora en Cristo tiene autocontrol. Puede ahora por Él obedecer. Luchar contra la tentación. Quiere entonces cada día ser un poco más como Cristo. Por eso le imita, por eso le sigue. Desprecia y odia la maldad. Por eso es que aún aunque es pecador, cuando peca se arrepiente. Cuando peca, ese pecado le pesa, lo lleva a ver su bancarrota de espíritu, lo lleva a llorar ese pecado, a buscar de Dios, a arrepentirse y recibir perdón
El hambre y la sed entonces es porque esta justicia que busca sabe que no viene de Él. Sabe que necesita a ese que le guíe. Por eso es que busca lo divino, por eso es que busca al Espíritu. Porque urgentemente necesita de ese Salvador, de esa guía. Es el Espíritu entonces quien muestra la verdad, quien muestra la convicción. La promesa de Dios ahora es que entonces ellos serán saciados con el pan de vida. Y sabemos que esto es Cristo Jesús. Primera de Juan 6:35. Él dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús mismo nos dijo eso. Como sabemos, el hambre, la sed espiritual, solamente Jesús nos las puede saciar. Él es el pan que ahora redime al creyente con su sangre. Él es paz. No solamente Él trae paz, Él es la paz, Él es la seguridad, Él es el entendimiento. Él es el que por Él podemos recibir perdón. Es por Él que ahora no tenemos que preocuparnos por la ira de Dios. Él es la razón por la cual ahora podemos recibir estas bendiciones divinas. La razón por la cual podemos de nuevo tener una relación íntima con Dios. Y si eso nos sacia nuestros corazones, ¿qué más nos puede saciar? Jesús continúa su sermón. Ahora le explica más de los que han sido transformados. Vemos ahora en Mateo 5, 7 al 8, Él dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Ahora muestra que el creyente sabe, está agradecido a la misericordia de Dios. Al saber lo pecador que es, al saber la maldad que tiene en él, puede tener empatía. Puede tener compasión por los otros. Trata a otros entonces con esa misma misericordia. Estos son los frutos del que ha sido ahora salvo. El nuevo creyente entiende lo que es el pecado, lo que es estar en esa corrupción, lo que es estar esclavo a él. Sabe lo miserable que es sin Dios. Puede entonces ahora tener esa empatía que se necesita para ayudar a otros, para guiar a otros a Dios. Quiere que otros reciban de ese mismo regalo de amor y misericordia que Dios derrama en él, que se desborde para el mundo. Actúa ahora sin altivez de corazón, sino sirviendo. No se venga. Ahora Él tolera más que nada, Él quiere que el perdido, aun su enemigo, se rinda a los pies de Cristo. Charles Spurgeon decía que si no nos preocupa la salvación de otros, quizás nos debiera preocupar nuestra propia salvación. Ahora el nuevo creyente ve el mundo no de su punto egoísta, de su punto en vanagloria, sino con la mente de Cristo, actuando para la gloria de Dios. Entonces, por esta compasión, misericordia, ellos reciben el mismo trato, el amor y misericordia del prójimo. Y usted dirá, pero en este mundo malvado se recibe el amor, la misericordia de Él. Vamos a ver pronto sobre la persecución del mundo, pero si Dios en su providencia nos da de su bondad, Él nos cuida, Él nos provee. En su providencia Él pone en nuestro camino ahora a otros que van a tener misericordia de nosotros. Esa es la necesidad de la iglesia, esa es la necesidad de nuestros hermanos. Para que unos a otros nos ayudemos, nos edifiquemos. Para que crezcamos juntos. Fíjese lo opuesto a esto que dice Santiago en Santiago 2:13. Él dice, porque el juicio será sin misericordia para los que no han mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Por lo tanto, no es que tengamos que ser misericordiosos para recibir misericordia. La misericordia de Dios ya la recibimos en el momento en que Él nos llamó. Cuando más reverdes éramos, Dios toca nuestros corazones, derrama su misericordia en nosotros. Si tuviéramos que hacer algo para recibir misericordia, ya no sería misericordia. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que nos merecemos. Al hacer algo para recibirla ya no es misericordia.
Por eso el que ama lo que Dios ama, quiere obedecerle. El que ama lo que Dios ama es misericordioso, vive para los demás. Recibe entonces ahora más bondad de Dios. Como vemos, el que no es misericordioso no es de Dios, pero el que es misericordioso es amado por Dios. Como dije, ama lo que Dios ama, odia lo que Dios odia. Ahora en Cristo puede estar limpio de corazón. Aunque peca, recibe convicción. Ve su maldad, se arrepiente, acepta las consecuencias, confiesa y es perdonado. Va a Dios con un corazón contrito. El creyente entonces es limpiado de su pecado por la sangre de Dios. Ellos han sido justificados, ellos han sido regenerados. Cuando Dios nos toca, cuando Dios nos da su palabra, cuando Él nos llama, estamos siendo cambiados para Él. Es en Cristo ahora que puede tener entonces esa relación con Él, es su Espíritu que nos lleva a glorificarle a Él. Es por eso entonces que podemos estar en su presencia. Dios ahora no ve lo que nosotros hicimos, sino que Él ve lo que su Hijo hizo en la cruz por nosotros. Somos entonces declarados santos, somos entonces separados para Dios, para su adoración, para su gloria. Esa pared que había en nosotros, eso que nos separaba de Dios por nuestro pecado, Cristo Jesús lo derrumbó. Ese velo que nos separaba del Santísimo, al Él morir y resucitar, fue rasgado de arriba a abajo. Podemos ahora tener esa relación con Dios. Por eso es que dice, ellos le verán, ellos podrán estar en su presencia cuando seamos glorificados. Esa es la presencia de Dios que vamos a vivir para siempre. Somos ahora sus hijos adoptivos, los que somos glorificados para llegar a ser entonces a la imagen de Cristo. Mateo continúa entonces con ese comportamiento único del creyente. Él ahora en Mateo 5, 9 al 10 dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Específicamente Jesús está hablando aquí primero a los que son instrumentos ahora para la reconciliación de los que son hijos de Dios. Los que van a ser instrumentos para Dios, para transformar a aquellos. Esos son los que procuran la paz. Como ya dije, todos estamos en guerra con Dios por el pecado, estamos separados a Él. Es en Cristo, por su sacrificio, que ahora podemos tener paz con Él. Colosenses 1:20, Pablo lo explica de esta manera. Él dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sea que están en la tierra o las que están en los cielos. Somos ahora entonces embajadores del Evangelio. Queremos ser instrumentos para la expansión del reino de Dios. A Dios le ha placido usar a pecadores como tú y yo para llevar su palabra, para llevar su verdad, para que el Espíritu entonces use esto en su poder y transforme corazones. Ellos son los que derraman ahora de ese mismo amor y misericordia que Dios derramó en nosotros, en los demás. Esto es lo que lleva entonces la reconciliación de muchos a Dios. Es Él el que cambia, es Él el que llama, es el Espíritu el que transforma. Recuerda entonces que los hijos adoptivos de Dios, sus escogidos, viven ahora en comunión con Él. Quieren servir, quieren sacrificarse y no les importa el precio. Así es que lo verá el mundo, así es que serán reconocidos porque no se avergüenza del Evangelio, sino que ahora con valor, con urgencia, proclaman la palabra de Dios. Son los que siguen al Padre y le llaman así, Abba, Padre. Pablo dice en Romanos 8:15,
Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. No tenemos un espíritu de cobardía ahora, sino que tenemos un espíritu de Dios para servir, para proclamar. Él es ahora nuestro Padre. Por eso también los que son hijos de Dios pueden soportar la persecución, pueden soportar abuso, pueden soportar los ataques del mundo, por la manera radical en que el cristiano vive, por lo diferente que vive, porque lo que busca es la paz con otros. Van a ser atacados, van a ser humillados, van a ser perseguidos. Pero sabemos que no estamos solos. El cristiano entiende y sabe que si el Hijo de Dios sufrió, fue perseguido, fue asesinado, nosotros no podemos esperar nada mejor. Sabe y entiende que cualquier aflicción en este mundo es temporera, que al otro lado de la tumba, como ya vimos, es estar en la presencia de Dios, sin sufrimientos, sin la maldad. Viven entonces buscando la reconciliación del perdido con Dios. Por lo tanto, por todo lo que hemos visto, por todo esto anterior que Jesús nos ha dicho, ellos reconocen que son pecados. Ellos viven buscando la justicia. Ellos viven diferente al mundo. Por eso serán atacados, por eso serán rechazados. Pero aún en esto pueden tener misericordia, pueden tener entendimiento. Pueden entender que al igual que ellos estaban muertos en sus pecados, el mundo así lo está. Tienen esa compasión aún en medio de los ataques. Ellos ahora están vivos, ellos ahora confían en Jesús, dispuestos a sacrificar, a sufrir por el prójimo. Eso es lo que muestra la valentía que solamente viene de ese espíritu que ahora está en ellos. Pero no solo soportan el abuso, sino que ahora tienen un corazón nuevo que realmente puede amar al prójimo, que realmente puede servir. Más adelante en Mateo Jesús nos muestra y nos habla de esto. En Mateo 5:44 Él dice, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Y eso no lo podemos hacer a menos que seamos hijos de Dios, a menos que su Espíritu nos dé esa valentía, a menos que su Espíritu nos dé ese discernimiento, el amor que necesitamos que se pueda derramar en los demás. Recuerden, son los que tienen misericordia por el perdido y buscan la reconciliación con otros. A esos entonces, sus siervos, Jesús les habla de que serán bendecidos nuevamente como ciudadanos del reino de los cielos. Y es aquí que se cierra ese paquete que les dije, ese paquete divino de bendiciones de Dios para los suyos. Es ese paquete lleno de ese amor, de esa misericordia de Dios que, como vamos a ver pronto, serán recompensados de una manera que no nos podemos imaginar. Pero a la misma vez, Jesús nos muestra que mientras estemos en este mundo, antes de ser glorificados, serán perseguidos, serán atacados, serán humillados. Eso Él no nos explica directamente. Él nos dice ahora en los versículos 11 y 12, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Se fija cómo aquí Jesús nos está hablando de la persecución? Cuando seamos atacados por causa de Él. Pero Él nos habla aquí. Él nos muestra cómo serán bendecidos. Y esto es con la presencia de Dios. Miremos las Escrituras y cómo nos muestra esto. En Daniel 3:25 vemos a Sadrach, Mesach, Abednego, que han sido atados, echados al horno. Fueron echados ahí para ser torturados, matados. Pero fíjese como dice el rey. Dice, mirad, veo 4 hombres sueltos que pasan por medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del 4 es semejante al de un hijo de los dioses.
Son 4 que están ahí, porque Jesús está con ellos, en la presencia de ellos, en el medio del sufrimiento y la aflicción, Él está con ellos. Lo podemos ver también en Esteban cuando estaba siendo apedreado. Hechos 7:55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu, fijó sus ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra del Padre. En el medio del sufrimiento, Él no fue abandonado. En el medio del sufrimiento, la gloria de Dios estaba con Él. Cristo estuvo con ellos. Ellos no fueron abandonados, sino consolados. Jesús nos recuerda eso también cuando compara al creyente con los profetas que aunque fueron perseguidos y abusados, no fueron abandonados. Como Dios protegió y recompensó a los profetas, así también Él va a hacer con el cristiano cuando sufre por la causa de Cristo. Por eso para Él esto es algo personal. Él dice, sean perseguidos por causa de mí. Por eso es que Él reaccionará, por eso es que Él nos acompañará, nos recompensará. Es así que Él ata las bienaventuranzas con Él. Él enfatiza que lo que recibirán será más grande de lo que nos podamos imaginar. No tenemos idea de lo mucho que ya hemos sido bendecidos. No tenemos idea de lo que va a ser estar en la presencia de Dios. Por eso el regalo de Dios para su pueblo es imaginable, mucho más grande de lo que podemos desear, imaginarnos. Es el completamiento de ser hechos a la imagen de Cristo. Que como Él entonces ahora vamos a vivir amando, adorando, sacrificándonos por Él, en la presencia de Dios. Cristo aquí nos muestra esas bendiciones. Cristo aquí nos está mostrando el carácter del cristiano. Para que analicemos, para que veamos y nos comparemos con eso. Fíjense que esta es la introducción del sermón. Estos 12 capítulos nos está introduciendo al sermón de Él. Qué manera de comenzar, ¿verdad? Qué manera de preparar el ambiente para aquellos que tienen oídos para oír. Es así que Él separa al creyente del no creyente. Es así que Él separa a los que son ciudadanos del reino de los cielos con los del mundo. Él se dirige entonces a ellos. Él quiere que ellos examinen su vida, que ellos comparen su comportamiento con lo que Él nos acaba de explicar. Por eso, iglesia, en contraste a la indiferencia que vemos en el mundo, a la indiferencia que vivían en esos días. Vemos ahora entonces quiénes son los escogidos de Dios. ¿Cómo es entonces que el cristiano debe de vivir? Vemos que viven y que debemos de vivir de una manera completamente diferente a lo que dice el mundo. Radicalmente diferente a lo que vemos en la televisión, a lo que vemos en nuestros trabajos, a lo que está sucediendo aún hoy en día. Vemos que ellos son los pobres espíritus que reconocen su maldad, pero que lloran por esta. Ellos se someten a Dios, ellos odian ahora el pecado. Son ahora los humildes que buscan la justicia divina viviendo por y en la verdad. Son por eso los misericordiosos con el mundo, los que están ahora limpios en corazón en Cristo, que reconocen el amor, la misericordia de Dios y por eso ahora aman verdaderamente al prójimo. Son los que procuran la paz, la reconciliación con Dios, aún en medio de la persecución, aún en medio de los insultos. Tienen el Espíritu de Dios que les da esa valentía, les da esa urgencia de salir al mundo y proclamar la verdad. Estas son las características de todo creyente, que debemos de saber y ver que somos incapaces de por nuestras propias fuerzas llegar ahí, que necesitamos a Dios, que necesitamos rendirnos a Él, necesitamos depender de Él y desesperadamente necesitamos a un Salvador. Ven ahora entonces que sus vidas no son para ellos, sino para Dios, para su gloria. Ven sobre todo que esto no puede ser a menos que no sean transformados, regenerados
Así es que lo dice Jesús en Juan 3:3, dice, en verdad te digo, hablándonos a cada uno de nosotros. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Dios entonces les provee a los suyos. Él bendice a los suyos. Vemos que es en el reino de los cielos donde ellos serán consolados y saciados, donde ellos recibirán misericordia. Ellos serán los que heredarán la tierra como hijos de Dios. Ellos serán bendecidos y recompensados con la presencia de Dios a una vida eterna. La recompensa más grande que nos podamos imaginar es ser hechos a la imagen de Cristo y estar en la presencia de Dios. Estos son los que viven en real contentamiento. Por eso, hermano, una persona que vive constantemente en descontentamiento necesita escudriñar su corazón. Que Dios remueva de ellos esa altivez que hay en ellos, para que puedan humillarse, para que puedan llorar su pecado, arrepentirse y ser perdonados. Lo que tenemos que entender aquí es que esto es solo posible en Cristo. Cuando estamos unidos a Él, por Dios. Solamente así podemos comenzar a actuar como Él, a imitarle, a seguirle. Pablo le dice así en Efesios 3:17. Él dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la bendición más grande, ser llenos a toda la plenitud de Dios. Eso es la real felicidad, real contentamiento. Cristiano, hoy vimos las marcas del creyente, las características que tiene que haber en cada creyente, los herederos del reino de los cielos. Esas características deben ser aplicadas por cada uno de nosotros. Nuevamente tenemos que entender que es en Cristo, que es por su Espíritu que podemos llegar ahí. Él es el modelo de cómo vivir. Es donde encontramos ese perfecto ejemplo de misericordia, de humildad, de justicia. Es por Él que ahora tenemos un corazón limpio. Es por Él que ahora podemos disfrutar una relación íntima con Dios. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es en Él. Es por Él que la convicción de su Espíritu, es por Él que sabemos la pobreza que tenemos en espíritu. Es por Él que sabemos que necesitamos de un Salvador, que lloramos, que gritamos, como decía Pablo en Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es por Él que somos humildes, añorando su justicia, su misericordia, que Él despierta en nosotros. Es por Él que tenemos la reconciliación con Dios. Es por Él que podemos entonces tener un corazón limpio, buscando ahora de Él, buscando de Dios, soportando los ataques, la persecución, los abusos que el mundo nos puede traer. Vivamos en Él, vivamos para Él, quien restauró la comunión con Dios, quien fue el sustituto, tomando Él nuestro lugar. Él es en donde recibimos el perdón. Él es quien nos compró con su sangre de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, vivamos eternamente agradecidos, siguiéndoles, imitándolo a Él. Vivamos radicalmente al mundo, separados al mundo. El cristiano le pertenece a Dios. El cristiano es santo, separado y debe de vivir diferente a los demás. Vivamos entonces como ciudadanos del reino de los cielos. Mira tu corazón, escudriña tu corazón cada día. Pregúntate ahora mismo, ¿cuándo fue la última vez que he llorado por mi pecado?
¿Cuándo fue la última vez que el pecado pesó en ti? Que viste cuánto has ofendido a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que el pecado del mundo te afecta y has llorado por él? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por la salvación del perdido? De tu hermano, de tu amigo, de tu compañero del trabajo, de tu vecino. ¿Cuándo fue ni siquiera la última vez que te preocupaste por la necesidad de tu vecino? Quizás hasta de tu propio hermano o en tu propia familia. ¿Cuándo fue la última vez que te sacrificaste por la causa de Cristo? Temiendo solo a Dios y no al mundo. Siguiéndola a Él. Sacrificándote para su causa. Escudriña tu corazón diariamente. Entrégate al Salvador para que seas un instrumento de Él. Siguiendo, obedeciendo su llamado, siendo sensitivo al Espíritu que ahora está en ti. Recuerda, todas las bendiciones ya están en nosotros. Es nuestro orgullo, nuestra maldad la que no deja que sea ese beneficio para nosotros, que podamos gozar de eso. Por lo tanto, sepárate del mundo, sé un testigo fiel, sé un discípulo, llevando la palabra de Dios a cada rincón de la tierra. Derrama, regala de ese amor, de esa misericordia que Dios ha derramado en ti, que se desborde en tu corazón por el resto del mundo. Confía, depende en Cristo, porque ahora a Él le perteneces. En Él ahora tú vives. Mateo 16:24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Como los discípulos en esos días, sentémonos cerca de Jesús con hambre y sed de la verdad. Los que tienen oídos para oír, que busquen de Él, que quieran aprender de Él. Cada día, buscar más de Él para llegar cada día a ser un poco más como Él. Por último, si tú no sientes tu pobreza de espíritu, si tú no has llorado tu pecado, tú todavía eres ciudadano de este mundo. Tú todavía eres esclavo del pecado. A ti te digo entonces, órale a Dios que te muestre en ti esa altivez de corazón que hay, que te lleve a humillarte, que rompa ese corazón de piedra, un corazón de carne, que regenere quien tú eres, para que puedas vivir para Él, para que puedas sacrificarte, que puedas ahora llorar tu pecado, humillarte, rendirte a Él. Confía en Cristo y arrepiéntete. No esperes a mañana, porque quizás no hay mañana. Busca de Él siempre. Amén.